Hola, muy buenas tardes. Soy María Eugenia Mingo, gerente de Asimpress, y quisiera darles la bienvenida en nombre de los directores de la Asociación de Industriales Gráficos de Chile, Asimpress, y la Asociación Gremial Unión de Impresores, AGUDI. Hoy se inicia el ciclo de charlas Digitalízate, que aborda los principales temas de transformación digital dirigido a toda la industria de impresión latinoamericana. Durante este ciclo de charlas contaremos con la participación de destacados profesionales que compartirán su experiencia y conocimientos en temas de ciberseguridad, e-commerce, inteligencia artificial y redes sociales. Antes de dar inicio a este ciclo de charlas, lo saludará el presidente de Asimpress, Rodrigo León, y Adrián Guechelín, que creo que está con algún problema de audio, pero si no es en esta ocasión, lo hará más adelante. Así que, Rodrigo. Muy buenas tardes a todos. Un especial saludo al presidente de Collatingraph, don Héctor Cordero, al presidente de AGUDI, don Adrián Guechelín, y por supuesto a los representantes de la cadena de valor del sector gráfico y el packaging que nos acompañan esta tarde. Junto con saludar, quiero manifestar el agrado que ha sido trabajar de manera conjunta en esta iniciativa de tanto valor y utilidad para las empresas latinoamericanas de la impresión. Confío esta sea la primera de muchas iniciativas que organicemos ambas asociaciones y podamos aprovechar las sinergias de ambos países y estrechando lazos entre las asociaciones gremiales. Muchas gracias. No sé, Adrián, si estás, si estás disponible o das tu saludo más tarde. Si quieren, empezamos por el tiempo. En esta primera charla abordamos el tema ¿cómo frenar las ciberamenazas? Tenemos el privilegio de contar con Francisco Duarte, quien es líder de planificación, proyectos y nuevas tecnologías en Delverrox, que es una de las principales empresas de servicios de seguridad de la información y de ciberseguridad. Las preguntas se harán en el chat y Francisco, cuando quieras, le damos inicio a tu charla. Perfecto, María Eugenia, gerente de Asimpress. Confírmeme si se escucha bien y muchísimas gracias por la invitación. Como bien ustedes dijeron, en este primer ciclo de charlas nosotros vamos a presentar una charla pequeña e instructiva respecto a cómo frenar las ciberamenazas, ¿ya? Así que para ello les voy a presentar unas pequeñas diapositivas. Ahí con un dedito para arriba me pueden confirmar si es que se ve bien. Se lo agradecería mucho para ya no tener más problemas de partir directamente con la presentación, ¿ya? Así que bien, como bien dijeron los muchachos hace un momento, nosotros pertenecemos a la compañía Develrox, somos una compañía orientada a la seguridad de la información, con presencia en México, España y también acá en Chile, ¿ya? Para ir un poquito perdón, que esto se demora, un poquito con lo que nosotros hacemos para hacer un pequeño overview antes de entrar directamente en materia. Lo que nosotros hacemos principalmente y desde dónde nos paramos para generar este ciclo de charlas es desde una mirada de auditores y de hackers, ya tomando hackers como la palabra correcta de decir personas que quieren trabajar respecto a tener un mejor mundo de la seguridad de la información. Las personas que son delincuentes informáticos no deberían ser considerados hackers, ahí es una apreciación para que ustedes lo tengan en consideración, pero nosotros lo que hacemos es hacer un cuadro de construcción, análisis e implementación, siempre buscando el control de calidad y la mejora continua desde nuestra mirada de auditores de seguridad, ¿ya? Como bien dijeron, mi nombre es Francisco Duarte Valdés, soy el líder de planificación y proyectos de nuevas tecnologías del grupo de Develrox, ¿ya? Soy un ingeniero informática especialista en ciberseguridad como mi carrera principal y adicionalmente tengo una carrera de sociología, lo cual me ha dado la posibilidad de trabajar en este tipo de temas que vamos a tratar más adelante respecto a ingeniería social, cómo se debe tratar a la organización respecto a la seguridad de la información, etcétera, 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 ¿ya? Tengo más de 6 años de experiencia en ciberseguridad, he trabajado prácticamente toda mi carrera respecto a este tipo de tecnología, he participado en diferentes congresos de ciberseguridad a nivel mundial, así que creo algo debo saber, algo creo saber, perdón, me he dicho. Así que sin más, ya después de tanta dilación y tanta presentación, voy a ir directamente al contenido de esta charla, ¿ya?
Nuestra agenda van a ser 3 puntos principales de esta charla que se llama Cómo frenar las ciberamenazas, ¿ya? Primero es lo de ingeniería social. Vamos a tratar toda una pequeña introducción y vamos a tratar de conversar un poco de cuáles son los tipos de ataque de ingeniería social y cómo defendernos nosotros como instituciones respecto a la ingeniería social, ¿ya? Lo segundo es cómo se atacan las empresas. Aquí hay un punto súper importante que quiero hacer y que por lo general no se trata mucho, que es mostrarles a ustedes en breves palabras cómo son los ataques de seguridad que nosotros normalmente vemos, viendo, insisto, de una mirada de auditores de seguridad, cuáles son los riesgos a los que las compañías se ven enfrentados y dos cosas fundamentales, que es lo nuevo que quiero tratar. Los tipos de ataques, cómo se ataca, cuál es la perspectiva de los atacantes, de los delincuentes informáticos respecto a poder a generar algún tipo de perjurio con ustedes, y finalmente los tipos de atacantes. ¿Cuáles son las personas? Les quiero mostrar un poco cuáles son las personas que realmente son las que atacan en el día a día a las compañías, ¿ya? No solamente entrando en un tema teórico, sino que directamente en base a la experiencia ya, notaciones internacionales que nosotros hemos recopilado, cuáles son las personas que realmente lo atacan, ¿ya? Y finalmente, medidas de protección. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cuáles son las precauciones y cuáles deberían ser las medidas empresariales que se deberían tomar en el tiempo para poder protegerlos y hacer de sus compañías y de inclusive su diario vivir un mundo más seguro, ¿ya? Tomar en consideración de que estamos en un mundo bastante digitalizado y bastante tecnológico, donde la posibilidad de acceder a la información es bastante inmediata, y por tanto antes había una línea bastante definida entre el mundo laboral y el mundo personal, y cada vez con las tecnologías de la información eso se ha ido difuminando, ¿ya? El tema del teletrabajo, el tema de la pandemia, el acceso a los recursos desde cualquier parte del mundo ha difuminado un poco esa línea, lo cual ha sido aprovechado por los delincuentes informáticos para poder generar ataques mucho más especializados y que al final atacan al punto más débil de la empresa en estos tiempos, o al punto más débil de las instituciones en estos tiempos, que son las personas, lamentablemente, ¿ya? Así que comencemos. Un pequeño overview de lo que es ingeniería social. Es una técnica utilizada para obtener información o acceso no autorizado a sistemas, instalaciones a través de la manipulación de personas, ¿ya? Por lo general, siempre los ataques se ven desde una perspectiva de me atacaron el sistema X, me atacaron las impresoras, me atacaron las cámaras. Pero en estos tiempos es mucho más exitoso para los delincuentes informáticos obtener acceso a las compañías y a los datos personales de ustedes, como a través de ataques de ingeniería social, ¿ya? A través del engaño, a través de la persuasión, a través del chantaje o inclusive la manipulación. Entonces, con estos tipos de ataques, ustedes eventualmente pueden ser sugestionados para entregar cualquier tipo de información que puede afectarlos tanto personal como laboralmente. El objetivo final, por lo general, de los grupos de delincuentes informáticos es atacar a las compañías. ¿Por qué? Porque es de donde más pueden sacar algún rédito económico. Pero, sin embargo, ustedes pueden ver a largo tendido de que las personas también siempre han sido un foco de ingeniería social. Y no solamente con phishing, con mensajes de texto o con correos electrónicos, que sería lo mismo que el phishing, ¿ya? Sino que con otras técnicas que les voy a estar mencionando a continuación. Los tipos de ataque de ingeniería social. Son técnicas de persuasión, es la que un atacante utiliza la psicología humana, ¿ya? Por eso les comentaba, le hacía este paralelismo de lo que yo había estudiado de sociología e ingeniería informática, que parecen muy dispares, pero a la larga no son tanto, ¿ya? ¿Por qué? Porque la informática tiene mucho de psicología y mucho de sociología dentro de la misma, tanto para cosas buenas como para cosas negativas, ¿ya? Entonces, se utiliza la psicología humana para obtener información confidencial, credenciales de acceso o permisos de seguridad para acceder a sistemas o recursos protegidos. Y acá abajo ustedes pueden ver que hay 4 principales tipos de ataques que les quería exponer hoy, el día de hoy. El phishing, el pretexting, el tailgating y el dumpster diving, ¿ya? Por lo general, el phishing es algo que siempre se ha visto en casi todas las compañías, pero los últimos 3 creo que no se ven tanto. Y me gustaría explicárselos también para que ustedes puedan conocerlo y tomar medidas en caso de que lo necesiten, ¿ya? El phishing son técnicas que hacen engañar a las personas cuando se les envían no solamente correos, sino que también mensajes de texto, inclusive puede ser correo físico. Han pasado en algunos casos que existe correos físicos donde se están solicitando elementos confidenciales. Por lo general son contraseñas, números de tarjetas de crédito, pero también pueden ser información relacionada con los lugares donde ustedes habitan, los patrones de comportamiento que ustedes tienen y un largo etcétera, ¿ya? Entonces,
lo importante acá es que ustedes tienen que tener en consideración, con todas las medidas de seguridad que protegen las compañías, qué es lo que se debería hacer para evitar este tipo de ataques, ¿ya? El pretexting, por otro lado, eh, es utilizado por estafadores principalmente. Esto se ve más en temas físicos que de las tecnologías de la información, pero hacen obtener información confidencial haciéndose pasar por alguien que tiene derecho a acceder a ella. No sé si le ha pasado alguna vez que han visto que, por ejemplo, van a una institución de salud y tienen la restricción de que solamente puede ingresar una persona a ver algún familiar enfermo. Y cuando van pasando, llega otra persona al lado de usted y se hace pasar como que yo vengo con esta familia, yo quiero ingresar. Eso es parte del pretexting. Es tratar de hacerse pasar a, de hacerse pasar por gente que tiene realmente la autorización para poder acceder a ciertos recursos. En el caso de la seguridad de la información y en el caso de la informática, esto se da principalmente cuando llega un mensaje de texto fraudulento. Viene directamente relacionado con el phishing. Por ejemplo, alguien dejó su computador encendido en algún lado y le pidió datos a alguna persona. ¿Ya? Se suplantó la identidad. O inclusive puede darse el caso de que se utilice nombres bastante similares a personas que pertenecen a alguna institución o que sean inclusive familiares de ustedes y le pueden pedir algún tipo de información. ¿Ya? Esa es parte del pretexting. El tailgating, por otra parte, es utilizado para tener acceso no autorizado a instalaciones o áreas restringidas. ¿Ya? Esto viene directamente relacionado con el ejemplo anterior. Por ejemplo, si ustedes tienen servidores o servicios o infraestructura dentro de sus compañías y la tienen resguardada, puede ocurrir el caso de que hay gente que ve un acceso abierto, por ejemplo, alguien fue a botar la basura y él por ese acceso trata de ingresar. Ustedes me pueden preguntar, ¿y por qué eso tiene relevancia con temas de seguridad de la información o cómo vamos a frenar algún tipo de ciberamenaza? Súper sencillo. Los delincuentes informáticos no solamente están 24/7 detrás de un computador, sino que también están en las compañías, están buscando los eslabones más débiles, que son las personas, o los procesos que utilizan las personas, porque por lo general las personas siempre hacen regularmente lo mismo en las mismas horas o más o menos en los mismos tiempos, y buscan esos patrones de comportamiento para poder ingresar y obtener información. ¿Ya? Esa información les puede servir como una pequeña semilla para que después ellos a través del ciberespacio puedan lograr atacarlos de alguna manera, no solamente como empresa, insisto, sino que también como personas individuales. ¿Ya? Y finalmente el dumper diving, que coloquialmente se conocía como trashing. Esta es una técnica súper utilizada por los ciberdelincuentes que consiste en ir a los basureros de las empresas o inclusive las personas que quieren ser atacadas para buscar cualquier tipo de información que puedan recolectar. Ya, por ejemplo, ustedes obtuvieron un correo físico de su cartola, ¿ya? Y ustedes lo que hicieron fue botar esa cartola. Hay delincuentes informáticos que se dedican, o delincuentes en general, que se dedican a ir a buscar a la basura para tratar de encontrar esa información. En el mundo corporativo funciona mucho peor. ¿Por qué? Porque utilizan mucho más documento físico confidencial y que si no es bien eliminado con una trituradora de papel o que si no es bien destruido, puede ser recolectado por estos delincuentes y pueden obtener información confidencial, incluyendo credenciales de acceso. ¿Ya? Eso a grandes rasgos lo que tiene que ver con ingeniería social. ¿Qué información nos pueden robar? Principalmente son datos personales, correo electrónico, root, localización, contacto, información financiera, tarjetas de crédito, números de cuenta, información bancaria y finalmente las credenciales de acceso a redes sociales o a cuentas de correo. Aquí hay un punto súper importante. La gente por lo general tiene el vicio de utilizar las mismas contraseñas en absolutamente todos los lugares. Y esto es un grave error, ¿ya? ¿Por qué? Porque al utilizar las cuentas en diferentes lugares se puede hacer ataques cruzados en los ambientes que yo les mencionaba hace un momento, en su ambiente empresarial o en su ambiente familiar, ¿ya? Entonces, si ustedes, por ejemplo, son vulnerados a través de sus cuentas de email personales, probablemente puedan ser vulnerados con sus cuentas de correo empresariales. Yo me estoy poniendo en un supuesto, pero puede pasar de que ustedes utilicen las mismas contraseñas que utilizan en sus mails personales o en sus teléfonos personales para sus teléfonos institucionales o sus correos institucionales, lo cual es bastante peligroso, ¿ya? Entonces, como les digo, esta información puede ser obtenida de manera transversal en cualquiera de los dos ambientes y se propagan a través de email, redes sociales, SMS o MMS, llamadas o infección de malware, ¿vale?
Entonces, después de que les comenté todo esto, ¿cómo nos defendemos? ¿Cuál es la forma que nosotros debemos utilizar para poder defendernos de estas amenazas a nivel de ingeniería social? ¿Ya? Principalmente es un trabajo integral, ¿ya? No es algo que vaya a venir respecto a lo que yo tengo que hacer en mi casa o lo que yo tengo que hacer en mi compañía, o la conciencia que yo tengo que tener respecto a la seguridad de la información y que el otro no haga nada. No, acá es un trabajo integral. Todos deben colaborar en generar este mejor espacio de trabajo y más seguro para todos, ¿ya? Entonces, principalmente la gente que está más arriba, los cargos más altos de todas las compañías, tienen que concientizar a sus colaboradores sobre los riesgos de la seguridad informática y fomentar la cultura de la seguridad en la organización. Y esto no va necesariamente para las personas que tienen acceso a información crítica o acceso a información confidencial. Tiene que ir de manera transversal a toda la compañía. ¿Por qué tiene que ir de manera transversal a toda la compañía? Porque con un solo acceso, da lo mismo el que sea, ya puede generar una reacción en cadena donde se vulnere una compañía completa, donde se vulnere también a las personas. ¿Por qué? Como les dije anteriormente, si las compañías son vulneradas y basémonos en el vicio de que la gente utiliza las mismas contraseñas en su trabajo como en su casa, también pueden llegar a su hogar, ¿ya? Pueden perjudicar sus contraseñas de banco, pueden hacer algún tipo de robo de dinero, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, principalmente cinco políticas, ¿ya? Ser consciente de que la ingeniería social ocurre siempre. No es algo de que yo como empresa pequeña no voy a ser vulnerado, yo como persona que no trabaja en nada de informática no voy a ser vulnerado. La ingeniería social ocurre siempre, todos los días, en todos los ámbitos, ¿ya? Hay ejemplos por miles. Por ejemplo, Pepito Paga Doble. Nada que ver con la nada que ver con la ingeniería social e informática. Pero para las personas que están en Chile, Pepito Paga Doble es una línea de ingeniería social bastante importante donde la gente se veía sugestionada por este valor de poder encontrar la ficha correcta y poder ganar algún tipo de dinero, cuando realmente lo que estaban haciendo era sugestionarlo para que generara esa acción y eventualmente nadie ganaba dinero nunca, ¿ya? Eso es parte también de la ingeniería social. Y ocurre siempre, en todo ámbito de cosas, en cosas que ustedes se imaginan que son bastante pequeñas, también ocurre ingeniería social, como por ejemplo cuando ustedes dicen que les gusta un par de zapatos y a los 5 minutos le aparece un mensaje en sus redes sociales para comprar algún tipo de zapato o zapatos con oferta. Eso es parte de la ingeniería social también, ¿ya? Segundo, establecer una cultura de seguridad. Todo el mundo tiene que saber de seguridad. Todo el mundo tiene que tener algún tipo de cultura y resguardar sus datos. Las políticas que implementan todas las compañías de escritorio seguro, de medidas de phishing, de validaciones de acceso, que no pueden ingresar cualquier persona al espacio de trabajo, son muy importantes, pero siempre tiene que estar esta cultura y enraizado en todos que se tiene que generar este espacio, ¿ya? Tercero, generar políticas claras. Tener políticas claras de cómo se tiene que utilizar el espacio de trabajo, cómo se tiene que validar todo lo que está dentro, ¿ya? Implementar controles de acceso para que la gente que no está autorizada no pueda ingresar a estos espacios de trabajo y no pueda visualizar lo que se está haciendo ahí. Y finalmente, realizar ejercicios periódicos de concientización. Si bien uno puede tener una campaña durante el año, por ejemplo, 2023, muy potente respecto de la seguridad de la información, si el 2024 no se hace nada, ese trabajo queda invalidado. ¿Por qué? Porque las organizaciones quedan, pero las personas son rotativas, siempre van cambiando, ¿ya? Entonces siempre hay que ir reforzando eso. Como les dije, se debe capacitar regularmente a los colaboradores sobre seguridad de la información, enseñarles buenas prácticas, implementar políticas de seguridad, hacer pruebas de phishing, de ingeniería social, de intrusiones físicas para saber cómo responden los colaboradores, nunca llegar al extremo, por ejemplo, que pasó con Banco Estado, donde simularon un ataque, un asalto, pero sí llegar a cosas como más básicas y contribuir a proteger los datos de los sistemas de la organización contra posibles ataques cibernéticos principalmente, ¿ya? Ahora, con esto de ingeniería social nos vamos a la segunda parte, que son los ataques aplicativos, ¿ya? Y esto va directamente en cómo se atacan a las compañías, ¿ya? Este tópico es principalmente la palabra de ciberamenaza. Ustedes pueden considerarlo como todas estas ideas que ustedes pueden tener respecto a así me hackearon, me atacaron por el internet, me atacaron con un computador, mi computador fue hackeado, no puedo ingresar. Hablamos de ataques aplicativos. A nivel más macro, podemos hablar de sistemas, de servidores, etcétera, 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 ¿ya? Así que un ataque aplicativo son acciones malintencionadas que se realizan por grupos principalmente o individuos, ahí vamos a ver un poco más cuál es la diferenciación,
de ataque informático en redes, dispositivos, solamente con el objetivo de robar información o de obtener algún tipo de acceso, ¿ya? Entonces, se atacan a terminales de usuario, a servidores, a redes, a la infraestructura, a todo lo que ustedes ven como cableado, etcétera, etcétera. Eso lo pueden ir atacando, y ataques combinados, incluyendo lo que habíamos conversado hace un momento, que era la ingeniería social, ¿ya? Entonces, hay tres tipos de ataques que son súper frecuentes en este caso de ataques aplicativos. Vulnerabilidades conocidas, por ejemplo, Windows tiene muchos problemas de seguridad, aunque ustedes no lo crean, y esas vulnerabilidades se van reportando con el tiempo. Y se van reportando y van siendo públicas para las personas cuando Microsoft, por ejemplo, genera algún tipo de mitigación o parche para, para ese problema. Y cuando se genera esa mitigación o parche, se publica en Internet cuál había sido la vulnerabilidad, porque se entiende de que esto fue pasado porque ya se generó una actualización, ¿ya? Pero ocurren ciertos casos, sobre todo en el mundo corporativo, donde hay ciertas máquinas, ciertas infraestructuras que tienen una versión que no ha sido actualizada. ¿Por qué? Por diferentes motivos, y eso eventualmente genera una brecha de seguridad, porque como ya se publicó en la vulnerabilidad, cualquier persona puede tomar esa prueba y replicarla para poder atacar cualquier tipo de institución, ¿ya? Entonces, es uno de los primeros ataques. Los segundos son phishing e ingeniería social, como les dije, atacar al punto más débil, que son las personas. Y tercero, ataques de fuerza bruta, tratando de ingresar como sea, tratando de ver si es que hay credenciales bajas, por ejemplo, ABC 123, 123 456, ABC, QWERTY, etcétera, etcétera, etcétera. Es la forma como tratan de ingresar los ciberdelincuentes, ¿ya? ¿Cuáles son los riesgos? Si bien hablar de riesgos siempre lo hablamos como de la posibilidad de que pase algo, también se puede entender como la magnitud y la severidad de los datos obtenidos, ¿ya? Esto es un riesgo alto porque me pueden obtener todos estos datos. Entonces, el 90% de las compañías, de los ataques a las compañías, buscan obtener credenciales de acceso y no información transaccional o privilegiada. ¿Y a qué voy con esto? Cuando inició el Internet hace muchos años atrás, por lo general los ciberdelincuentes trataban de obtener información transaccional o privilegiada, las cuentas de acceso, las tarjetas de crédito, los números de esas mismas tarjetas, cuáles iban a ser las transacciones, pero a estos tiempos, y respecto a que es más gratificante para ellos obtener un acceso constante a las plataformas, es que buscan obtener credenciales de acceso. ¿Por qué? Porque así obtienen un acceso persistente, ¿ya? Entonces, es el tipo de ataque más peligroso, donde las compañías no se dan cuenta nunca de lo que está ocurriendo ni de lo que está pasando, y hay una persona, un delincuente informático, que está obteniendo acceso persistente y está viendo absolutamente todo lo que está pasando por dentro. Entonces, pueden pasar meses porque son, insisto, son organizaciones criminales de mucha gente que puede, es un acceso por meses que puede obtener información, 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 y cuando ya tiene un panorama completo de cómo funciona absolutamente todo y ustedes nunca se dieron cuenta, hacen el ataque. Y ahí se toman recién las medidas y pueden decir, oh, mira, nos atacaron recién. Y realmente, si se hacen los análisis forenses correspondientes y si son exitosos, porque esta gente tampoco deja huellas de repente, es súper desgraciado, por decirlo de alguna manera, la forma en cómo atacan, no se puede obtener ningún tipo de información, pero si se puede obtener esta información, van a ver de que fueron atacados meses atrás y se obtuvo toda esta investigación y este desarrollo las compañías delictuales, porque son literalmente unas compañías, de toda esta información que obtuvieron, y generaron un panorama completo. Y dijeron, meses atrás vamos a atacar esta compañía, pero vamos a ir con calma, ¿ya? Así que para que tengan conciencia de que estas cosas pasan, y más a menudo de lo que uno cree. ¿Cómo pasan estas cosas más a menudo de lo que uno cree? Y les voy a dar tres ejemplos principales, ¿ya? Primero, PlayStation se infectó con malware. Malware, virus. Malware ingresó un programa maligno dentro de cualquier tipo de cuenta, de un servidor, de un computador, etcétera, 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 o de un usuario, ¿ya? En este caso, se infectó con malware PlayStation. En el año 2011, 2 semanas estuvo sin funcionar su servicio de suscripción, lo cual hizo que se perdieran aproximadamente 240 millones de dólares por esas 2 semanas de inoperatividad. ¿Y qué pasó? Un grupo de delincuentes informáticos, que era una compañía rusa, compañía delictual rusa, tuvo acceso 3 meses antes a los servidores de PlayStation, generó el ataque, supo el comportamiento, vio cómo funcionaba todo esto, y cuando ya tenían el panorama completo, atacó. Y 200 millones de pesos
200 millones de dólares fue la pérdida que tuvo PlayStation en ese momento, que hasta esa fecha había sido uno de los ataques más grandes que había tenido la industria de los videojuegos hasta ese momento, ¿ya? Y Sony fue el ataque más grande que ha tenido Sony hasta la fecha, ¿ya? El segundo caso fue eBay. Fue un robo de contraseña. ¿Y cómo pasó este robo de contraseña? Porque una persona en un Starbucks que trabajaba en eBay ingresó su usuario y su contraseña para un acceso interno de eBay. Y alguien lo vio, que lo estaba siguiendo probablemente, robó esa contraseña y atacó a los servidores de eBay. Y se perdieron las contraseñas de absolutamente todos los usuarios en el año 2014, donde se perdió por valoración de marca. eBay perdió aproximadamente 340 millones de dólares en el año 2014. Y finalmente, un tercer caso es Cambridge Analytica, pero quiero que lo entiendan como las diferentes vértices que nosotros vemos para obtener algún tipo de información y cómo se utiliza esto por los ciberdelincuentes. En el caso de Cambridge Analytica no es necesariamente fue un ciberdelincuente, pero sí fue una usanza de ingeniería social y de usanza aplicativa bastante genial si lo ven desde cierto punto de vista, obviamente macabra desde otra. Cambridge Analytica generó una aplicación en Facebook donde uno podía ver cuál era un juego, principalmente, para que no enrayarlos tanto. Era un juego que uno apretaba un botón y le daba permisos a Facebook para poder obtener la información de su correo, la información de su perfil, la información de sus amigos y de todas las cosas que había hecho hacia atrás, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hizo Cambridge Analytica con esta aplicación? Obtuvo el patrón de comportamiento de aproximadamente 500.000 personas dentro de Estados Unidos y con ese patrón de comportamiento hizo un Big Data para obtener mucha información y predecir lo que podría pasar si es que generaban ciertas acciones o si a esta gente se le mostraba ciertas cosas dentro de Facebook o de las redes sociales para influenciar su pensamiento en un hecho en particular. En este caso, fue las elecciones de Donald Trump en el año 2018, donde salió electo principalmente por la información que se le desplegó a los usuarios, que no era necesariamente la información que ellos necesitaban ver, pero sí la que ellos querían ver para influenciar en su comportamiento y en su decisión final, ¿ya? Entonces, ¿qué le quería explicar con estos tres ejemplos? Es que independientemente de la forma en cómo a uno lo ataquen, independientemente de la forma en cómo los delincuentes obtengan estos datos, el perjuicio no solamente va a una compañía, también va a las personas, también va a cómo ellos están pensando o cómo ellos quieren que se influencie su pensamiento, ¿ya? Y para que vean también el nivel de ataque y de pérdida monetaria que pueden ocasionar estos ataques si no se cuidan normalmente. Estamos hablando de empresas grandes, obviamente que empresas son multinacionales y que no necesariamente se atañen a la realidad nuestra de Latinoamérica, pero independientemente de eso, las empresas delictuales que están en diferentes partes del mundo, y insisto, son empresas porque tienen jerarquías donde se distribuyen las ganancias por estas cosas, eh, no discriminan, atacan a absolutamente cualquier tipo de compañía en el mundo, ¿ya? Otro punto a tener en cuenta, seguridad en el Internet de las cosas. ¿Cuánta gente o cuántos de ustedes acá tienen cosas que están conectadas a Internet dentro de sus casas? Puede ser un parlante, puede ser una bombilla, puede ser una ampolleta, puede ser un medidor de temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el mundo empresarial pueden ser procesos automatizados que se pueden estar utilizando, el control de acceso a las puertas, las cámaras de seguridad, algún tipo de orquestador, un PLC, por ejemplo. Todas estas cosas caen dentro de la categorización del Internet de las cosas. ¿Qué pasa con el Internet de las cosas? ¿Cuál es el problema con el Internet de las cosas? Bueno, principalmente es que tienen poca o nula seguridad. Al fabricante le interesa por lo general que el dispositivo se conecte a Internet y que se pueda conectar a la aplicación que construyó y todo lo demás no le importa. Si están los puertos abiertos, si tienen algún tipo de problema de seguridad a nivel de red, no le interesa. Con tal de que la cosa funcione y se comunique, a él le basta, lo cual genera una brecha de seguridad bastante importante. Nosotros como compañía siempre por lo general encontramos cuando hacemos revisiones de perímetro de alguna empresa, encontramos cámara web abierta, encontramos puertos o servicios que están abiertos producto de estos dispositivos del Internet de las cosas, ¿ya? Además de este problema, los dispositivos por lo general del Internet de las cosas, a no ser que sea un dispositivo que sea más empresarial y bastante más profesional,
no tienen prácticamente postventa. Entonces uno después no tiene a quién reclamarlo. Y lo que eventualmente te deja uno con la brecha de seguridad todo el tiempo. Entonces, para que se entienda, el objetivo del Internet de las cosas es agilizar los procesos de las compañías y los hogares, lo hace mucho más productivo, mejora muchos apartados dentro del proceso, del proceso y normal funcionamiento de las compañías y de los hogares, pero hay que tener cuidado con su aplicación, hay que generar las medidas correctivas y hay que tener bien en cuenta qué es lo que se está utilizando y por qué se está utilizando y si el riesgo vale la pena también, sobre todo para las personas. ¿Vale? Ahora vamos con los tipos de atacantes. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son las malas personas que nos están atacando? Como les dije, son compañías criminales de diferentes partes del mundo que atacan normalmente a todas las compañías. Pero si lo vemos en una gráfica, el 45% son los que se llaman outsiders, que son atacantes puros y duros que están desde afuera tratando de vulnerar algún tipo de compañía o algún tipo de recurso de alguna compañía o de las mismas personas. La gente que manda phishing, la gente que manda mensajes de texto son outsiders. La gente que está tratando de ingresar por fuerza bruta son outsiders, ¿ya? El 31.5% son malicious insiders, que son personas que accedieron a recursos internos de la compañía o personas que están dentro de la compañía y no, y quieren generar algún tipo de actividad maliciosa y boicotean eso, boicotean el proceso de normal funcionamiento con los privilegios que ellos tienen, con los privilegios que ellos mantienen, eh, tratan de generar algún tipo de perjuicio a la compañía. ¿Ya? El 31.5%, que no es un tema menor. Cuando, por ejemplo, nosotros hemos encontrado que alguna vulnerabilidad interna, por lo general siempre el argumento es, pero ¿quién me va a atacar si esto está interno? Bueno, el 31.5% de los atacantes reales son internos. Llámense porque se vendieron al lado oscuro, llámense porque tuvieron un acceso interno que esté persistente, como les mencioné hacia atrás, llámese porque obtuvieron una credencial de acceso de pura casualidad, pero el 31.5% son personas que atacan desde dentro de las compañías, ¿ya? Y el 23.5% son actores inadvertidos, que son los actores que tienen la persistencia. ¿Se acuerdan del ejercicio de PlayStation que les mencioné hace un momento? Ellos fueron actores inadvertidos, personas que estuvieron detrás de tuvieron meses buscando cómo funcionaba la aplicabilidad de los sistemas internos para hacer el ataque, ¿ya? Y de estos dos últimos, de los malicious insiders y los actores inadvertidos, es que podemos ver principalmente el hacker, que es la imagen por extensión y clásica de cómo se ve un hacker, un delincuente informático, como ustedes lo pueden llamar, pero acá están los internos, que son personas comunes y corrientes que ustedes pueden decir, ah, son personas que trabajan aquí, ellos también pueden ser parte de un tipo de ataque, pueden ser parte del ataque, o pueden ser la puerta de entrada o la semilla para que ataquen una compañía interna, ¿ya? Y finalmente hay un tercer punto que son proveedores, ¿ya? No es que los quiera criminalizar, pero por lo general hay gente que inclusive se disfraza, por eso puse este ejemplo acá, se disfraza de personas que van a hacer algún tipo de trabajo completamente diferente a la seguridad de la información, con el objetivo de obtener algún tipo de beneficio o con el objetivo de tener algún tipo de acceso, ¿ya? Por eso es que esto de la seguridad es tan integral, porque los vectores de ataque, puedo estar hablando 20 años de esto, de los diferentes tipos de ataque y cómo el ingenio de estos delincuentes va a tal grado que de repente pasan cosas que uno no se imagina. ¿Y cuál es el objetivo final? La puerta trasera, obtener algún tipo de beneficio, no pasando por los canales oficiales, sino que siempre obteniendo algún tipo de ganancia secundaria. ¿Vale? Entonces, continuando, los tipos de atacantes. Tenemos 5 tipos tipos de atacantes que son internos, por lo general, hasta cierto punto externos, pero son oportunistas, ataques calculados, ataques emocionales. Perdón, alguien me cerró la pantalla. Discúlpenme por ese percance. ¿Me avisan si se ve o no, por favor? Sí, sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Eh, Entonces, hay oportunistas, ataques calculados, ataques emocionales, terroristas y amigos y relaciones, ¿ya? Estos son todos tipos de ataques internos, exceptuando los terroristas y los amigos y relaciones. Los oportunistas son personas que quieren tener algún tipo de rédito y trabajan en una compañía y se venden al lado oscuro. Los segundos son los ataques calculados, la persistencia, estar ahí, buscar algo.
Tercero, son los atacantes emocionales. Personas que, por ejemplo, están aburridas de la compañía y quieren generar algún tipo de problema dentro de ella, o solamente quieren generar daño y atacan a la compañía sin ningún tipo de razón. Terroristas, organizaciones criminales completas y finalmente amigos y relaciones. Se pelearon con alguien y tenía conocimiento de algún tipo de clave y lo pueden perjudicar. ¿Vale? Aquí hay muchos tipos de atacantes. Estas son, mire, le hice un pequeño resumen de las organizaciones criminales más grandes dentro del mundo y les remarqué tres, ya que son Wizard Spire, DarkSide y Equation Group. Estas tres organizaciones atacan organizaciones pequeñas, ya no se basan en atacar organizaciones grandes, ya a pesar de que sí lo han hecho en algunos momentos, principalmente su foco son organizaciones pequeñas. Ya han tenido ataques dentro del país, donde por ejemplo fue cuando se cayó Movistar hace unos años atrás, fue una de estas tres organizaciones. No lo voy a decir cuál porque no corresponde en este caso, pero sí fue una de ellas, ¿ya? ¿Cuál es el punto de estas tres también? Es que las tres tienen una jerarquía completamente definida, tal cual si fuera una organización. Entonces, ellos con lo que van recolectando durante el año de los ataques delictuales que van haciendo, se van generando un reparto de utilidades. Entonces, para que lo entiendan, aquí quiero llegar con esto. Las personas que atacan a las compañías no son personas individuales solamente, no son personas que están pasando por afuera de una compañía y quieren atacarla, sino que son inclusive organizaciones criminales hechas y derechas que tienen una jerarquía, que tienen una cantidad de recursos y de tiempo bastante grande y que esto lo toman ellos como su trabajo. Trabajan de 9 a 7, inclusive pueden trabajar mucho más tiempo que nosotros. ¿Y lo hacen para qué? Para obtener ganancias, para obtener dinero de alguna u otra forma. Con el tema del ransomware, que no quiero entrar mucho en detalle, pero con todas esas actividades pueden generar algún tipo de problema, ¿vale? Entonces, después de todo esto, ¿cómo nos protegemos? Hay tres focos principales de cómo nos deberíamos proteger. Primero, conocer las líneas de defensa, ¿ya? Este es el general, después voy con los tres individuales. Los especialistas y líderes de cada compañía deben tener conciencia y responsabilidad por la seguridad de sus activos. Tienen que tener conciencia, tienen que estar empoderados. Todo el mundo tiene que estar empoderado y principalmente los líderes de lo que están teniendo, de lo que tienen, de cómo se tiene que abordar la seguridad y de cuál es el compromiso que tienen que generar con la seguridad, ¿ya? Primera medida de defensa, gerencia de recursos. Gerencia y recursos humanos principalmente, recursos, personas, colaboradores, ¿ya? Los especialistas y líderes de cada compañía tienen que tener esta conciencia, ¿ya? Se debe entregar los roles y las responsabilidades, la generación de correctos planes de presupuesto, la gobernanza, la concientización entre los pares. Si uno ve que alguien del lado está haciendo algo que no corresponde a nivel de seguridad, decirle, no está bien, tienes que hacerlo de esta forma. La idea es generar conciencia y algún tipo de plan de acción si es que se ve alguna falla ante potenciales ataques eh, para tener conocimiento completo del actuar de las personas y principalmente de los altos cargos de responsabilidad, ¿ya? Lo segundo, hardware y software, ¿ya? Si bien se tiene que tener gobernanza, también se tienen que utilizar medidas de protección automáticas para poder manejar de alguna forma este tipo de ataques, ¿ya? Como son tantos de repente y pasa tan a menudo, tiene que haber algún tipo de protección a nivel de hardware o a nivel de máquina que nos pueda ayudar, ¿ya? Entonces, la seguridad de la empresa es un proceso que es continuo y no se debe nunca de dar por concluido, entonces siempre tiene que estarse viendo cuáles son las nuevas tecnologías, qué es lo mejor que se puede utilizar el día de mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Se tienen que evaluar riesgos igualmente, establecer políticas, implementar estas herramientas, capacitar al personal en la utilización de estas herramientas y hacer un monitoreo de cómo se está enfrentando la compañía en función del ciberespacio. Y la última es la capacitación y concientización, atacar al eslabón más débil de la compañía, a las personas. Las personas tienen que tener conocimiento, tienen que empoderarse, tienen que saber cómo funciona el ciberespacio y cómo se deben cuidar, porque no solamente van a ser perjudicados ellos, también pueden ser perjudicados una compañía, y la compañía se compone por personas, y esas personas viven también de esas compañías, ¿ya? Reciben su remuneración para poder subsistir en base a esa compañía. Entonces, si la compañía deja de operar, si ustedes tienen algún tipo de problema, perjudican a todos. Esto es una reacción en cadena, no es solamente de algo o de alguien, ¿ya? Y finalmente, ya esto va más que nada para las compañías, para la alta gerencia de las compañías, es las revisiones periódicas de seguridad. Personas que tengan que estar ahí siempre haciendo capacitaciones de diseño seguro, de cómo se tiene que desarrollar el proceso de desarrollo, de cómo que se tienen que gestionar los elementos que nosotros como auditores de seguridad vamos recopilando, ver cómo funciona la seguridad de la red,
insisto, esto todo va en un punto de empoderamiento, en un punto en el que tienen que tener conciencia y se tiene que tomar muy en serio cómo es la seguridad de las compañías, porque la seguridad de la compañía va también incluida con la seguridad de las personas, ¿ya? Estas revisiones de seguridad se tienen que hacer periódicamente. Es importante que se contraten, por ejemplo, profesionales en seguridad de la información. ¿Por qué? Para no hacer juez y parte, ¿ya? Principalmente hay muchas personas que tratan de ser juez y parte dentro de las organizaciones y eso no está tan bien porque se genera el vicio de pertenencia, el vicio de que esto es lo mío, esto es lo bueno y no le puedo encontrar falla, ¿ya? Si bien hay mucha gente que genera autocrítica, hay otra mucha que tampoco que no lo hace. Entonces, es importante tener una visión externa, ¿ya? Considerar siempre que la seguridad parte por las personas, y eso es muy importante. Si bien muchos recursos en estos días son muy seguros, las compañías entregan mucha seguridad, los dispositivos móviles, los computadores ya entregan mucha seguridad, los portales web generan mucha seguridad. Siempre la seguridad va a partir por las personas, por el empoderamiento, por la conciencia que tienen respecto a la ciberseguridad o a la seguridad de la información en el ciberespacio, ¿ya? Es importante que siempre consideren este punto. Siempre debe comenzar por una evaluación de riesgo si es que lo quieren ver desde una parte bastante primitiva, pero si no, siempre ver con la capacitación constante, con la concientización constante, realizar pruebas periódicas, utilizar el software de seguridad actualizado, siempre mantenga sus dispositivos actualizados, su teléfono, su computador, ¿ya? Siempre vayan actualizando sus claves. Yo sé que es súper tedioso, yo sé que es súper tedioso todos los meses cambiar la clave de acceso, pero por lo menos 2 veces al año, si es que son del plano personal, por lo menos una vez cada 3 meses, si es dentro del plano corporativo, traten de hacerlo, traten de hacer el esfuerzo, porque lo van a agradecer a largo plazo. Siempre esto es como lo mismo que cuando uno tiene un seguro de auto. Ya, pero si a mí yo nunca he chocado, pero cuando uno le pasa, pucha que lo necesita y pucha que le hace falta. En este caso es lo mismo. Cuando ustedes realmente sean atacados de alguna forma, que espero que nunca les pase, van a decir, pucha, debía haber hecho esto, debía haber tenido esta conciencia. Y finalmente capacitar a los empleados sobre la seguridad informática, a los colaboradores, a todas las personas que están parte del proceso de la compañía que sean capacitados. Así que eso, muchachos, como esto es parte de una charla más que de una conversación, no les diera espacio para tener preguntas ni para tener consultas, pero espero que esto haya sido bastante explicativo para ustedes. Agradezco mucho la invitación que me hayan hecho y espero que esta información le haya sido útil y le haya sido de bastante ayuda para todos. Así que nada, les doy el agradecimiento por haberme escuchado, muchas gracias y que tengan una muy buena tarde y los quedo atento por las preguntas que vayan a tener. Así que muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta? Pueden levantar la mano, pueden poner las preguntas por el chat. Parece que nos dejaste entre asustados y entre muy informados, Francisco. No es mi idea dejarlo asustado, sino que principalmente generar conciencia. Insisto, el tema de la conciencia es fundamental en esto. En empoderarse, es una palabra que se utiliza mucho ahora, pero principalmente es eso, empoderarse de que la seguridad no va solamente por temas de máquina, no va a ser solamente por temas de cajita, sino que también va por las personas y por todo el ecosistema de las personas que trabajan. Bueno, solo queda entonces agradecer tu participación, la participación de todos los asistentes. María Y Eugenia, perdón que te dígame, disculpe, pero hay una pregunta. perdona, Sí, es que recién la acaban de hacer. Francisco, preguntan Sí. ejemplo de algunos programas de seguridad. Vale, mira, si vamos a hablar del plano corporativo, principalmente el plano corporativo ya entrega algunas medidas de seguridad por defecto. El antivirus, los sistemas de seguridad de las contraseñas, los segundos factores de autenticación. eh, pero principalmente son esos, ¿ya? Y si los extrapolo para ambos casos, el mundo corporativo y el mundo personal, una de las formas más confiables que ustedes pueden utilizar en estos momentos para poder mantener sus cuentas seguras. eh, si está utilizando Kaspersky, va perfecto. Cualquier antivirus que se esté utilizando es bueno porque no resta, solo suma, ¿ya? Es importante también que sea un complemento, que ustedes también tengan conciencia de lo que están haciendo y lo que están utilizando en el ciberespacio, ¿ya? Y otro punto súper importante que pueden utilizar, que es para proteger mucho sus cuentas, son los segundos factores de autenticación.
Los segundos factores de autenticación existen en prácticamente todas las plataformas, todos los sistemas personales y externos, personales y corporativos. Si ustedes utilizan Gmail, por lo general ya tiene el segundo factor de autenticación. Microsoft también lo tiene implementado. Facebook, Instagram, WhatsApp, las cuentas del banco, ya todos tienen estos famosos PAS, que tiene, no sé, Santander PAS, San Banco Chile PAS, que van así en adelante. Esos segundos factores de autenticación, utilícenlos. Es una herramienta súper potente, súper sencilla, un poco tediosa, sí, lo reconozco, pero súper completa para poder resolver cualquier tipo de ingreso no autorizado, ¿ya? ¿Por qué? Porque los delincuentes pueden obtener tu clave, pero no pueden obtener la aprobación de que entren con esa clave, que eso es lo que hace finalmente el segundo factor de autenticación. Así que bien que puedan utilizarlo, hagan uso de ese recurso, es bastante bueno. No sé si hay alguna otra consulta, si quedó clara la explicación, algún otro comentario. No olviden. Muchísimas gracias por la charla, muy interesante. Son los comentarios que tenemos. Perfecto, ¿no? ¿Ve? Le agradezco que haya sido interesante, que le haya gustado la charla. Muchísimas gracias, Francisco, de nuevo. No hay de qué. Y esperamos tenerte en alguna otra oportunidad viendo temas tan interesantes como este. Así que gracias a todos y muy buenas tardes.